Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Revela a las naciones su justicia. Aleluya. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Bueno, habíamos empezado tímidamente a contemplar la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 9, 14. Desde el prisma que les comentaba hace un par de programas, creo, con que quiero plantear esta serie de programas. ¿Con qué actitud percibo al Dios de la ternura? Este Dios que Lucas, que le llamábamos el evangelista de la ternura de Dios, nos quiere mostrar. Bueno, pues habíamos empezado la parábola del fariseo y el publicano, una pequeña introducción, lo habíamos situado en la narración en el conjunto del Evangelio, habíamos incluso releído el texto y ahora vamos, como siempre, a comenzar con los elementos del texto. El primer elemento no puede ser otro que el templo. La ciudad de Jerusalén, como bien sabemos, estaba presidida por la magnificencia de su templo, construido en la parte alta de la ciudad. La edificación de tan inmenso edificio pasó por diversas etapas, cada una de ellas muy significativa para la historia del pueblo judío. El rey David proyectó construir un templo en honor del Señor, pero fue el mismo Dios quien, por boca del profeta Natán, le hizo desistir de tal propósito. Lo vemos en 2 Samuel capítulo 7. Fue su hijo Salomón quien llevó a término la edificación de la imponente casa de Dios, a la que trasladó el Arca de la Alianza, como vemos en 2 Samuel capítulos del 6 al 8. Bien, la ciudad de Jerusalén y el templo fueron arrasados por Nabucodonosor en el año 587 a.C. El pueblo derrotado fue conducido al duro destierro de Babilonia. Entre las ruinas del templo devastado se celebraban algunos actos cultuales y días de ayuno, como insinúan los libros de Jeremías y Zacarías, Jeremías 41:5, Zacarías 7:1-7, capítulo 8, versículo 19. En el año 538 a.C., Ciro el Grande conquistó la ciudad de Babilonia y permitió a los judíos deportados regresar a su patria. Allí se afanaron en la reconstrucción del templo, que finalmente fue consagrado en el año 515, celebrándose antes de Cristo, obviamente, celebrándose de nuevo la fiesta de la Pascua. Bien, mucho más tarde, Palestina sufrió la opresión de los monarcas helenistas, contra los que se sublevaron los judíos capitaneados por los hermanos macabeos en el año 167 a.C. Los reyes invasores habían profanado el templo del Señor y este tuvo que ser consagrado otra vez por los judíos en el año 164 a.C. El templo fue retomado en profundidad durante el reinado de Herodes el Grande, durante los años 37 al 4 a.C., y este templo tan profundamente remozado por Herodes fue el que contempló Jesús durante su vida pública en Palestina. La magnificencia de este nuevo templo fue efímera. Su reconstrucción finalizó en el año 64 ya de nuestra era, y en el año 70 el general romano Tito conquistó Jerusalén y arrasó el templo hasta sus cimientos. El templo de Jerusalén representaba de una manera objetiva y tangible la presencia de Dios en medio de su pueblo.
La estructura de tan imponente edificio era bastante compleja. La parte más importante, como bien sabemos, era el Sancta Sanctorum, lo que diríamos la parte más santa del templo. En tiempos antiguos este recinto había albergado el Arca de la Alianza, pero al ser arrasado el templo por Nabucodonosor en el año 587 a.C., el arca también fue destruida. En tiempos de Jesús, el Sancta Sanctorum estaba vacío. Una vez al año penetraba en su interior el sumo sacerdote y con voz temblorosa pronunciaba el nombre de Dios. Las demás dependencias del templo estaban dispuestas en torno al Sancta Sanctorum. Delante de él se situaba el altar de los sacrificios y el altar del perfume. En esos dos altares los judíos ofrecían sacrificios y ofrendas al Señor para implorar su perdón o pedir su misericordia. El área alrededor del templo estaba dividida en varios atrios, de los sacerdotes, de los hombres y de las mujeres. Todo estaba precedido por el atrio de los gentiles, que estaba rodeado de un pórtico, y finalmente se disponían alrededor del edificio todo un conjunto de comercios en los que podía adquirirse cualquiera de los elementos precisos para el culto. El templo estaba dirigido por el sumo sacerdote, asistido por los miembros de la familia sacerdotal. Los sacerdotes, agrupados en diversos turnos, eran los encargados de celebrar el culto. Los levitas ayudaban en las prácticas cultuales y se preocupaban de mantener en orden las diversas funciones del templo: música, cantos, limpieza, el orden público, etc. Un grupo religioso judío, los saduceos, estaba vinculado de manera preferente con la institución del templo. Sus miembros pertenecían a las familias más nobles y acaudaladas de Jerusalén. Generalmente el sumo sacerdote pertenecía a alguna familia saducea. El fuerte poder económico de los saduceos hacía que tuvieran escaso interés en modificar las difíciles condiciones sociales y económicas de Palestina. Era un grupo tendente a mantener inalterable el orden social establecido, y como disfrutaban de una vida tan próspera y acomodada en esta tierra, ponían en duda la existencia de una vida futura. Esto es un poco, y no me lo tomen a mal, ese chiste de que dicen de los funcionarios, ¿no? Que todos los funcionarios son ateos porque no pueden creer que haya una vida mejor. Bueno, pues a los saduceos les pasaba un poco lo mismo. Bien, de todo lo que podríamos decir del templo, lo más crucial es su significación para la religión israelita. El templo representaba el centro del judaísmo, el punto de mira hacia el que dirigía la mirada cualquier creyente de la religión de Moisés. La centralidad del templo radicaba en que representaba de un modo visible la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Por eso era el lugar en que más genuinamente se celebraba la liturgia del Señor. Cada día se ofrecían holocaustos y sacrificios a Yahvé, se realizaban la oración cotidiana y se quemaba incienso. 3 veces al año acudían los judíos en peregrinación a la casa del Señor. El acto cultural más significativo era la fiesta de la Pascua. En ella los judíos recordaban la memorable ocasión en que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. También era el templo lugar de instrucción y catequesis para los fieles judíos. Cuando el fariseo y el publicano van a orar al templo, no van a encontrarse con Dios en un lugar cualquiera. Presentan al Señor su plegaria en el mismo ámbito de la presencia divina, en el lugar más sagrado del judaísmo. Su plegaria ante el Señor tiene la connotación de que quiere ser una oración realizada muy cerca de la presencia misma de Dios, atendiendo a la estructura del edificio. Los 2 hombres se hallarían probablemente en el atrio de los hombres, lugar al que únicamente tenían acceso los varones israelitas mayores de edad.
El siguiente elemento, una vez ya tratado, ya sé que ha sido un poco larguito y farragoso, pero creo que era necesario recordar un poco la historia y la función del templo. El siguiente elemento es el fariseo. Lo vamos a empezar, aunque creo que no me va a dar tiempo de terminarlo, pero bueno, vamos a ello. En el ambiente de la Palestina judía del siglo I había una corriente de pensamiento religioso muy importante, que era la apocalíptica. Me van a perdonar, pero hace muy poco en el blog y en el Facebook, no sé si alguno lo sigue, de la CAFA de Zaragoza, les recomendaba un libro escrito por el pastor Rubén Bernal de la Iglesia Evangélica Española en Málaga, que se titula La apocalíptica judía para entender, digamos, la apocalíptica cristiana. Es un libro muy interesante, publicado por CLIE, y bueno, aprovecho para recomendárselo. Bien, a lo que vamos. Esto implicaba, la apocalíptica, el pensamiento religioso, implicaba una determinada visión creyente de la realidad que estaba en la base del pensamiento de todos los grupos religiosos de la época. ¿Pero qué es el pensamiento apocalíptico? Intentemos explicarlo brevemente, ¿vale? Voy a intentarlo, porque claro, es curioso, ahí quería ir con el comentario de antes. No es lo mismo la apocalíptica hebrea que ya la apocalíptica cristiana. Y ahí el pastor Rubén hace un magnífico trabajo fácil de leer, o sea, cómodo de leer, pero es un gran trabajo docente para entender nuestra apocalíptica, digamos, ¿no? La apocalíptica cristiana. Ay, que me estoy liando. Al final no vamos a acabar ni con uno ni con otro. Bueno, las condiciones de vida de Israel del siglo I eran bastante difíciles. Ya sabemos, la dominación romana, la presión de los impuestos, las enfermedades incurables, que muchas veces eran consideradas ofensas ante Dios, la miseria, etc. La situación generaba desesperación entre las gentes que no veían salida a su estado de vida. Aquellos hombres quizás se hicieran esta reflexión: hemos intentado cambiar la realidad, pero no lo hemos conseguido. Nuestra capacidad humana para transformar la situación es insuficiente. Y tal vez llegarían a esta conclusión. Vamos a echarle un poco de imaginación. Solo una intervención de Dios es capaz de variar las cosas actuales. Bien, llegados a esta conclusión, se harían esa pregunta: si solamente Dios puede cambiar la realidad, entonces, ¿por qué no actúa de una vez y cambia las cosas? Y se darían a sí mismos esta respuesta: Dios no actúa porque nosotros no se lo pedimos con suficiente intensidad. Comencemos a realizar toda una serie de actividades cultuales y ascéticas para atraer la atención de Dios y convencerle para que envíe un Salvador, el Mesías, que instale su reino, el reino de Dios. La apocalíptica es aquella corriente religiosa, pues, que contempla la realidad humana como algo completamente corrompido. Solamente una directa intervención de Dios puede transformar a la humanidad, a los adeptos, al pensamiento apocalíptico, que pensaban que debían convencer a Dios mediante una vida de dura ascética, para que se dignara intervenir enviando un Salvador e instaurando su reino. Ellos mismos se creían personas especiales, los únicos capaces de influir en el ánimo de Dios y convencerlo para una actuación inmediata y definitiva. Los fariseos constituían un grupo religioso importante en la época de Cristo. Su espiritualidad se movía en el marco de la corriente apocalíptica. Ellos observaban la corrupción galopante de la sociedad. No veían ninguna salida a no ser una intervención directa de Dios en la historia humana. Los fariseos intentaban convencer a Dios de que mandara un redentor. Lo hacían con un método particular: el cumplimiento estricto y escrupuloso de las normas legales. Aquí nos quedamos.
Ya hablaremos de la ley básica de Israel en el próximo programa y terminaremos este elemento del relato, el fariseo. Lo dejamos ahí, que se nos ha echado el tiempo encima. Hoy me he organizado fatal, ya me perdonarán. Me despido. Queda aquí para ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España, y les pido que una vez más se unan conmigo en esta oración. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues hermanas y hermanos, solo convocarles a la próxima emisión de su programa, Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden que todo es gracia.